El Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica, en sinergia con Ideas más Procesos para el Desarrollo, tienen el agrado de compartir con ustedes el webinar Comunicación Asertiva. Les damos una grata bienvenida. Muy buenas tardes, tengan todos y todas bienvenidos al webinar Comunicación Asertiva. Este webinar lleva como objetivo el dotar a los participantes de un marco teórico sólido en comunicación asertiva, qué es, por qué importa, cómo se articula, para que puedan reconocerla y aplicarla con criterio propio en contextos laborales y personales. Mi nombre es Yajaira Quesada, soy farmacéutica, coordino la unidad de estandarización del ejercicio profesional en el Colegio de Farmacéuticos y estaré siendo la moderadora de este webinar el día de hoy, agradeciendo de antemano a la empresa Ideas y Procesos para el Desarrollo que en sinergia con el Colegio de Farmacéuticos hemos logrado realizar esta serie de webinars que ya hemos venido haciendo a lo largo del año. Sin más preámbulo, tal vez antes de presentarles a nuestro expositor del día de hoy, quisiera comentarles que ustedes tienen total acceso a su propio audio, a su cámara. Entonces, si quieren hacer alguna intervención, pueden levantar el icono de o reacción de levantar la manito y habilitan su micrófono y su video. También pueden utilizar el espacio de chat en el Zoom para hacer sus consultas que nuestro expositor va a estar abordando a lo largo del webinar o bien al final del webinar, dependiendo de cómo vaya transcurriendo la actividad. Tendremos un breve receso que nuestro expositor les estará indicando a qué hora, que será de al menos unos 10-15 minutos. Entonces, ahora sí, sin más preámbulo, me permito presentar a nuestro expositor, Alonso Loaiza. Él es gerente de proyectos y facilitador con más de 10 años de experiencia en operaciones, formación y gestión de proyectos en entornos tecnológicos, experto además en metodologías ágiles, Scrum, Six Sigma y mejora continua. Es destacado por liderar iniciativas de transformación ágil, optimización de procesos y cumplimiento de auditorías. Tiene amplia experiencia diseñando e impartiendo programas de formación basados en principios de aprendizaje de adultos. Muchas gracias, Alonso, por estar con nosotros, acompañándonos, eh, y el pase es para usted. Buenas tardes. Espero que se encuentren bien. Muchas gracias a la doctora Yajaira por esta introducción. Y hoy vamos a hablar de un tema particularmente importante, que es el importar nuestro tiempo de trabajo o de experiencia, el, 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 el rol que tengamos o el rol que desempeñemos en nuestros trabajos. Siempre la comunicación y en particular la comunicación asertiva es todo un tema que siempre debemos considerar, eh, no solamente cuando trabajamos en equipo junto con otras personas, sino también con clientes o demás integrantes de nuestras organizaciones. La doctora les mencionó un poco de mi experiencia. Yo soy bachiller en sociología, licenciado en comportamiento organizacional. Tengo 2 maestrías en coaching, innovación y liderazgo. Y tengo ya algunos años de estar trabajando en diferentes puestos en mi área profesional, actualmente como gestor de proyectos, director de proyectos de tecnología. Y también me he desempeñado como facilitador de certificaciones y este, esta área en particular y otras de lo que llamamos las habilidades blandas, yo prefiero llamarles habilidades interpersonales, eh, nos permiten desarrollarnos para tener un mejor desempeño y son habilidades que, por un lado, las podemos conocer, pero la mejor forma de ir creciendo en estas áreas es aplicándolas. Hoy vamos a hacer un acercamiento teórico por el tipo de actividad que vamos a tener hoy, que es una charla. Sin embargo, la idea, y de hecho lo mencionaba con la doctora anteriormente, es eh, a- hacer
y ofrecerles herramientas prácticas para poder trabajar con este tema. ¿Qué es lo más importante? Sabemos que tenemos que hablar bien, que tenemos que utilizar nuestra inteligencia emocional, que es un tema que también vamos a tocar el día de hoy un poco, y tenemos que estructurar nuestros mensajes para que sean bien comprendidos, pero muchas veces nos preguntamos el cómo lo vamos, cómo podemos hacerlo, cómo podemos ejecutarlo. Hoy vamos a hacer un énfasis en esa área. Como mencionaba la doctora, tienen la oportunidad de hacer sus preguntas por medio del chat. Si quieren levantar la mano, el icono de la mano que está en la parte inferior de esta ventana de Zoom, lo pueden hacer. Y yo, pues, si estoy en medio de una idea, la termino y les doy la palabra. Igual, como les mencioné, pueden hacer la pregunta eh, por medio del chat. Y yo durante varios momentos de la charla abro el espacio como para preguntas, que es importante. Y este tema también da como para mucho de qué hablar. Vamos a tener una introducción de qué es la comunicación asertiva, estilos de comunicación, elementos lingüísticos y paraverbales que van en paralelo con nuestro mensaje, con el medio que estamos utilizando, bases cognitivas y emocionales que acompañan nuestros mensajes y que no siempre controlamos, y eso es algo muy importante que vamos a desarrollar. Modelos para estructurar mensajes, la asertividad y la gestión del conflicto, que es muy importante. La comunicación asertiva en entornos digitales que hoy, más que nunca, eh, ya sea por chats, ya sea por mensajes de texto, ya sea por foros, ya sea por diferentes medios digitales, redes sociales, etcétera. Ahora nos comunicamos muchísimo y a veces es nuestra única forma de comunicación que utilizamos para con otras personas. Y aunado a esto, y junto a esto, pues la diversidad cultural y consideraciones éticas que tenemos que tomar en cuenta, porque no es lo mismo comunicarse efectivamente con una persona de nuestro propio país, que inclusive debemos tener ciertas consideraciones a otras personas de otras culturas y de otras latitudes. Sin más preámbulo, vamos a avanzar con el tema. Hay una necesidad en todas las organizaciones de comunicar, de dar no solamente mensajes, sino de comunicar intenciones, de comunicar ideas, de comunicar cómo llevar a cabo políticas y procedimientos, cómo damos indicaciones a quienes trabajan con nosotros de una forma directa o de una forma indirecta. Sin embargo, en un entorno en donde debemos tener diferentes consideraciones a la hora de comunicarnos, para asegurarnos que el mensaje que estamos brindando llegue de la mejor forma y sea claro y sea comprendido por nuestra audiencia, ya sea de uno a uno o de uno a muchos. Debemos tener claro que mucho de lo que nosotros ejecutamos a la hora de comunicar viene de nosotros y que debe ser estructurado de una forma particular para maximizar la efectividad del mensaje que estamos comunicando. En este caso en particular vamos a hablar y vamos a definir la comunicación asertiva como el expresar pensamientos, emociones y necesidades de forma honesta, directa y respetuosa, sin violar o violentar los derechos de las demás personas. ¿Cuáles son las diferencias y cuál es lo importante de comunicarnos asertivamente, comunicando y transmitiendo cómo nos sentimos, qué pensamos y qué necesidades tenemos, ya sea profesional o personalmente, de una forma que sea lo más directa posible, sin ser agresivos y de una forma respetuosa, sin ser pasivos? Porque como dice la imagen que ustedes están viendo en sus pantallas, tenemos una diferenciación clara Alonso, entre... Sí. disculpa, no estamos viendo
Si estás proyectando algo, no lo estamos viendo por aquello. Muchas gracias y no estoy compartiendo. Me Sí, disculpo. ahora sí, Entonces, adelante. ahora sí. Tenemos que la asertividad no es ser agresivo a la hora de comunicarnos, no es imponer, ni tampoco es ser necesariamente contundentes como con un golpe a la hora de comunicarnos. Entonces no debemos relacionar la asertividad con interrumpir a la otra persona, ser directo de una forma agresiva, sino que la asertividad tiene que ver con una claridad que es directa, es respetuosa, pero busca de una forma clara y, como dice la definición de arriba, honesta y directa y respetuosa, lo que queremos comunicar. No siempre, y esto es algo que debemos tener muy claro desde el inicio, todos los mensajes van a ser positivos o negativos, o van a ser buenos, entre comillas, o malos, entre comillas, porque la definición de bueno o malo puede ser subjetiva, pero también podemos hablar de lo que es válido para mí desde mi perspectiva o desde mi opinión, inclusive desde mi criterio, y lo que no es válido, lo que siento, lo que pienso y lo que quiero expresar a nivel de necesidades. Y por el otro lado, el otro extremo tampoco es adecuado a la hora de ser asertivo, pero ser pasivo. ¿A qué me refiero con la pasividad? La pasividad es dejar responder al otro por lo que yo le estoy comunicando. Y de manera inversa, cuando soy agresivo es cuando yo estoy transmitiendo de una forma casi que unilateral lo que quiero transmitir o el mensaje que quiero que la otra persona atienda o comprenda. Aquí lo que buscamos es siempre tener un mensaje claro, un mensaje comprendido, pero que tenga una intención que siempre está clara, que la intención se llega por medio de la asertividad. Porque muchas veces podemos tratar de ser claros y directos, pero nuestra intención de mensaje no está llegando a la persona o al grupo de personas con los cuales nos estamos tratando de comunicar. Entonces podemos ser pasivos y decirles, bueno, como usted quiera, y le dejamos a la otra persona que tome acción sin una intención definida. Podemos ser asertivos y decir, bueno, prefiero desde mi necesidad que nos reunamos mañana a las 10, y aquí estoy dejando claro una intención y estoy dejando definido qué es la acción que estoy pidiendo. O puedo ser agresivo y decir, bueno, ¿qué parte no entiende de que mañana no me puedo reunir a las 11 de la mañana, sino que me puedo reunir a las 10 de la mañana? Por ejemplo, estamos tratando de comunicar una necesidad, pero podemos comunicarla de tres formas diferentes, desde un punto de vista pasivo, desde un punto de vista agresivo, de un punto de vista asertivo. Lo asertivo es ser claro, directo, respetuoso, pero siempre tenemos una intención clara. El mensaje no necesariamente va a ser positivo o negativo para la persona que lo recibe, porque yo puedo expresar una disconformidad que tengo o una necesidad que tengo de que algo cambie, pero puedo ser asertivo y respetuoso en cómo estoy comunicando el mensaje, que a la larga es comunicarse de forma efectiva, pero siempre guardando el respeto hacia la otra persona, que no debe perderse bajo ninguna circunstancia, particularmente cuando hablamos en contextos profesionales. Y en el plano personal, pues no está de más ser respetuoso con los otros. Y existen algunas formas y algunos estilos de comunicarse. Podemos ser pasivos, como lo mencionamos ahora, y podemos ser un poco reticentes o tal vez no comunicarnos de una forma clara, en donde tenemos dudas, tal vez no tenemos claro qué queremos, cuál es nuestra intención, nuestro tono de voz es bajo. Podemos ser un poco, podemos tener esa resistencia un poco tal vez a comunicarnos, y tenemos físicamente también expresamos una distancia, ¿verdad?
tenemos el cuerpo tal vez un poco tenso, encorvado y evitamos el contacto visual que evita, en este momento, por ejemplo, a pesar de que estamos en este entorno digital y que, por ejemplo, varios de ustedes no tienen la cámara, si yo empezara a comunicarme hacia allá, hacia la esquina de la oficina en la que estoy en este momento, ustedes no sentirían que yo estoy hablando con ustedes, que estoy hablando con otra persona. Porque mi lenguaje corporal, a pesar de que yo no estamos físicamente en el mismo lugar, yo en este momento sí les estoy dirigiendo mi atención hacia la cámara, que a pesar de que no los tengo presencialmente, sé que ustedes me están viendo y sé que ustedes de alguna u otra forma, la mirada nos permite tener pues esa conexión aunque sea indirecta. Y eso es muy importante, por ejemplo, cuando hablamos en entornos digitales, que a pesar de que no tenemos esa relación directa, nuestra expresividad, inclusive la posibilidad de tener la cámara prendida nos permite tener una conexión indirecta con la persona con la que estamos o con el grupo de personas que hoy es tan común tener este tipo de actividades a nivel de plataformas de conferencia o plataformas de llamadas, etc. Entonces, inclusive si a pesar de que no estemos aquí, yo puedo mm, mostrar mi atención o puedo distraerlos a ustedes inclusive con mis movimientos, a pesar de que no estamos en el mismo lugar físico. Asertivamente, cuando queremos comunicarnos, ahora sí, tenemos una claridad en lo que tenemos una claridad en nuestras ideas y hablamos de lo que yo quiero y hablamos en primera persona. O hacemos un mensaje que suena personal, que comunica, que es algo que yo quiero comunicar y es algo a lo que yo quiero llegar a un punto definido que tiene que ver con una necesidad, con algo que necesito comunicar por mi posición, ya sea una posición de liderazgo, una posición de jefatura, una posición de liderazgo de equipo o en la colaboración con otras personas. La intención es clara y esto es algo que voy a recalcar mucho durante el transcurso de esta charla, porque la intención de lo que queremos comunicar debe ser clara, pero la forma en la que decimos define cómo es entendido y si vamos a dejar espacios a interpretación, que en la medida de lo posible, si somos asertivos, la interpretación debería reducirse al mínimo posible. Siempre hay subjetividad, siempre puede haber algún nivel de interpretación que no podemos eliminar del todo, pero si somos asertivos, esa interpretación, ese nivel de interpretación baja. Entonces tenemos una posición abierta, mis manos hablan abiertamente, se expresan libremente, tengo un contacto visual estable y manejo una fluidez en mis movimientos porque estoy seguro de lo que estoy comunicando y tengo clara la intención de lo que quiero comunicar. Ya si soy agresivo, ya sea inclusive pasivo-agresivo o agresivo directamente, ya subo el tono de voz, puedo ser corporalmente impositivo, no es lo mismo que yo de repente estoy conversando con una persona y de repente haga una inclinación a acercarme un poco a lo que diría un familiar mío, invadir el metro cuadrado personal de la persona de con quien estoy hablando, sino que ya hago un acercamiento que podría ser incómodo, se sube el nivel de voz, ya empezamos a hablar de sarcasmo, ya empezamos con indirectas y, como les hablaba anteriormente, invasión del espacio y gesticulación agresiva. Ya puedo empezar a hacer gestos fuertes, gestos de alguna otra forma directa o indirectamente violentos, como a este gesto que acabo de hablar, de hacer, de, bueno, ya no conversemos más sobre este tema, o lo que vamos a hacer es eso. Y la intención con la que yo me expreso corporalmente refuerza lo que puedo estar diciendo. Y inclusive también puedo ser pasivo-agresivo, que está la ironía, hablamos con ironía, hablamos con indirectas o con silencios prolongados, que podría interpretar la persona como que me está dando tiempo para comprender lo que ya de alguna otra forma se quiso compartir.
A pesar de que no hay una agresividad expresiva, hay una Desde la agresividad perspectiva externa de un negocio, dentro de la conversación. Y entonces ya hablamos de de gestos forzados, gestos ambiguos, una sonrisa falsa, una risa falsa, nuestro discurso empieza a ser no creíble. Entonces nuestra intención se pierde dentro de estas capas de ambigüedad que se presentan dentro de lo que nosotros estamos tratando de comunicar. No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta este momento. No hay preguntas por acá Ok. todavía. Importante. Y recuerden siempre que por favor pueden hacer sus preguntas por el chat. Eh, es importante tomar en cuenta que, como les mencionaba anteriormente, yo puedo inclusive desaparecer de la cámara y ustedes oyen mi voz, pero no saben cómo me estoy moviendo, qué estoy expresando, etcétera. Y cuando ya yo entro a la cámara y ustedes ya pueden ver mis expresiones faciales, las expresiones que hago y los gestos que hago yo con mis manos, que comunico eh, reserva, si comunico apertura, si comunico eh, agresividad, a pesar de que mi mensaje pueda estar tratando de transmitir absolutamente lo contrario, forma parte de todo el paquete del mensaje que estoy transmitiendo. Muchas de estas consideraciones son culturales, ¿verdad? Los gestos de apertura, muchas personas interpretan, creo que culturalmente se ha eh, implantado un poco el hecho de que si alguien no es receptivo, cruza los brazos, que eso puede o no ser una lectura correcta sobre esta postura, pero popularmente se conoce de esa forma. Leer el lenguaje corporal es una ciencia y un arte, pero culturalmente también los gestos y las palabras tienen un peso y tienen una expresión y los signos también. Entonces, ¿cómo construir un mensaje asertivo con estos elementos lingüísticos que es el idioma que utilizamos? Porque no es lo mismo hablar en inglés y en español y en portugués. Y encima, las características lingüísticas cambian y el significado de las palabras cambia también, sino que también tenemos estos elementos considerados paraverbales que van en paralelo con nuestro mensaje, ya sea escrito o verbal o por otros medios, que refuerzan o debilitan nuestra asertividad. No es la estructura básica de cualquier mensaje asertivo debe ser una claridad que me permita ser directo, breve y ser concreto con lo que quiero decir. En otras palabras, no soy ambiguo, yo quiero, yo necesito, esto es, y de hecho ahora vamos a ver un método en donde precisamente se sigue esta primera parte de esa estructura. Yo, X, quiero, necesito, pienso, observo y lo defino específicamente. Y cuando hablamos sin rodeos es que no le estamos dando vueltas al asunto constantemente, ni estamos reforzando innecesariamente el mensaje. Podemos hablarlo una primera vez, parafrasearlo para reforzarlo, pero no es necesario repetirlo 3, 4, 5 veces. Ya con un acuerdo inicial y con un seguimiento, con parafraseo, que ahora lo vamos a ver también, es suficiente, mientras que la persona pues, nos permita llegar a un acuerdo. Y el, las, la tercera parte de este triángulo, por decirlo de alguna forma, de la estructura básica es concretar, que el mensaje sea concreto, que tenga datos específicos. ¿En qué sentido datos específicos? Que si de alguna u otra forma necesito algo en un tiempo determinado o necesitamos que una acción se dé en un momento determinado, en un lugar determinado, transmitirlo y ser específicos. Y también hablamos desde la concreción de que llegamos a un acuerdo en donde tenemos un entendimiento, tenemos un acuerdo y este acuerdo es concreto.
Ahora bien, tenemos que tener dos elementos también que van a lo largo del mensaje y que van acompañados del mensaje. Porque yo puedo cambiar mi postura al inicio, a la mitad y al final de mi mensaje, que podrían ser 5 minutos, 30 segundos, 1 minuto, media hora, 45 minutos. Y que de alguna u otra forma debe ser congruente a lo largo del mensaje que estoy transmitiendo. En este caso, un lenguaje corporal congruente que incluye una distancia adecuada con la persona con la que estoy hablando. Si estoy teniendo una conversación de uno a uno, como se utiliza mucho en las empresas transnacionales, cuando tenemos una reunión uno a uno, no voy a estar en un extremo de una mesa muy larga y la otra persona va a estar en un extremo de la misma mesa, con varios metros de diferencia, que podría no solamente hacer la conversación un poco impersonal, sino que se tenga que utilizar tonos de voz que no sean adecuados para el mensaje o para la situación que queremos generar y que queremos transmitir. Entonces, una distancia adecuada. Si estamos compartiendo con un grupo, bueno, se recomienda cuando estamos en un grupo y en una mesa, que la gente se siente alrededor de la mesa, en donde sea posible poder observar las caras de todas las personas que están en la reunión. ¿Por qué? Porque así yo, como la persona que transmite el mensaje, puedo observar las reacciones de todos y todos me pueden observar a mí, por ejemplo. El contacto visual es muy importante. Yo en este momento, bueno, hay varias personas en este espacio. Yo estoy bastante acostumbrado ya por la experiencia a no ver las caras de las personas cuando estoy en entrenamientos o en cursos, pero, sin embargo, yo me observo a mí mismo, yo veo mi cuadrito para tener un centro de atención en donde de alguna otra forma monitoreo mis expresiones y también tengo un rostro humano al que le estoy hablando. Entonces tengo contacto visual a pesar de que sea mi propia persona. El contacto visual nos permite saber de que estamos hablando con alguien y las distracciones, el estar distraído, el estar pendiente de alguna otra situación fuera de la conversación, se nota, ya sea física o verbalmente, en interrupciones que pueda tener con el mensaje, si estoy pendiente del celular, por ejemplo, eso podría interrumpir mi mensaje o no darle la fuerza adecuada, la persona podría sentir de que no le estoy prestando atención. Y eh, también el contacto visual excesivo o la forma en la que estamos dirigiendo la mirada, porque no es lo mismo como en este momento estoy hablando con ustedes, que de repente cambie la expresión a la expresión a la que tengo en este momento o esté conversando así. Puede ser que mi mensaje es exactamente el mismo tono de voz, pero tengo esta expresión facial que cambia de repente cómo ustedes me están percibiendo en este momento. Podrían decir, Alonso, el facilitador estará molesto por algo. Y no, simplemente es que la expresión no es congruente con mi mensaje. De hecho, estoy haciendo diferentes gestos para que vean cómo ustedes perciben mi rostro y mi mensaje ni mi tono de voz ha cambiado. Entonces eso lo hace muy importante. Y así mismo el gesticular, cómo estoy manejando, cómo me estoy moviendo, si muestro nerviosismo, si muestro inestabilidad, si muestro rigidez, son elementos que se notan consciente o inconscientemente por la persona con la que nos estamos comunicando. Normalmente, en esta cuestión de la comunicación asertiva se habla mucho, o estoy tal vez haciendo un énfasis en conversaciones de uno a uno, porque estos elementos tienden a ser más detectables en conversaciones en donde una o pocas personas, una, dos, tres, estén involucrados. Pero sin embargo, yo soy el factor principal, yo soy el elemento principal que comparte el mensaje. Ahí es donde yo tengo la responsabilidad de considerar estos detalles. Y también
cómo es mi tono de voz, si es afectivo, si es firme, si es amenazante, porque nuevamente yo puedo tener toda una postura flexible, no rígida, pero si mi tono de voz cambia de que las cosas deben hacerse de esta forma y lo acompaño con mi lenguaje corporal, el mensaje cambia completamente. La velocidad, si hablo muy rápido, entonces empiezo a acelerar la forma en la que estoy tratando de transmitir el mensaje porque estoy apurado, necesito decirles esto, no importa necesariamente si captan todos los mensajes, no lo acabo de hacer, si no captan todos los detalles de lo que estoy comunicando, sino que lo que me interesa nada más es comunicar, transmitir, no comunicar, transmitir algo y después continuar con si tengo otra, una premura por moverme a hacer otra cosa o a comunicarle a otro lo mismo y puede provocar falta de claridad. Y indudablemente, pues los silencios, los famosos silencios incómodos, que inclusive pueden ser puntos de expresión para darle espacio a la otra persona que pueda conversar o que pueda darme una respuesta, pero también pueden hacer los silencios incómodos de pasa un minuto y nadie dice nada y se está esperando una respuesta o se ha solicitado una respuesta. Entonces es importante que podamos hablar de una forma pausada, de una forma directa y no necesariamente eh, cubriendo los silencios, porque qué incómodo los silencios, sino que también los silencios son necesarios para dar un espacio para la reflexión, dar para un espacio para la generación de ideas y para que la otra persona también tenga un espacio para poder comunicarse, que es sumamente importante. Recuerden que la comunicación, en algunos momentos comunicamos de forma unilateral, pero también en otras ocasiones comunicamos de uno a uno y también vamos a necesitar una respuesta, generalmente ese compromiso o ese acuerdo, o vamos a tener un intercambio de ideas, información, mensajes, o necesitamos nuevamente ese acuerdo junto con la otra persona de lo que yo estoy solicitando o lo que estoy transmitiendo y no se vuelve solo en una conversación de uno, como también popularmente se dice, sino que se da el espacio para que la otra persona también pueda asertivamente compartir su posición y su parte dentro de lo que es la situación que estamos generando con la conversación. Eh, Nuevamente, ¿alguna pregunta? Podría parecer muy obvio, pero eh, la forma de hablar tiende a ser muy natural, pero si no cuidamos algunos aspectos, podemos dar espacio a confusiones o ambigüedades o a no ser claros con nuestros mensajes. Entonces, nuevamente, ¿alguna consulta o Hay una pregunta en el chat, Alonso. ujú, sí, curiosamente, ¿Cómo eh, controlo mis gestos faciales que hablan más que mis palabras? una muy buena pregunta. Sí. Eh, los gestos faciales refuerzan mucho e inclusive pueden llevarnos a ser malinterpretados o a darle completamente un giro. Yo soy y lo he reconocido, gesticulo mucho, hablo mucho con las manos y también algunos dirían, no en mi caso, pero algunos dicen que lo que uno no dice con las palabras lo delata con los gestos. Por ejemplo, cuando uno está molesto, pero dicen, no, 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 no estoy enojado y tiene toda la cara de estar molesto. Una de las cuestiones más importantes aquí es la autoconciencia. Si yo estoy claro en que a veces mis gestos no corresponden a mi respuesta, debo ser claro en que las expresiones no se generan por sí solas. Las expresiones vienen de alguna emoción o de alguna reacción que estoy teniendo. Entonces, tengo que tener claro de dónde viene la expresión de enojo.
¿De dónde viene la expresión de felicidad? ¿De dónde viene la expresión de preocupación que puedo estar teniendo? Porque no es lo mismo que yo esté hablando con ustedes así como estoy en este momento, o si estoy así, escuchando a alguien con el ceño fruncido, o escuchándolo, poniendo atención, o si estuviera revisando el celular de alguna forma. Hay que tener claro cuál es el origen del gesto, cuál es el origen de esta expresión y trabajar con ese origen. Esa sería como la cuestión. Y aquí hablamos un poco, muy apropiado con la pregunta, de las bases cognitivas y emocionales, ¿verdad? Los mensajes nos producen una reacción y esa reacción podría muy rápidamente pasar de la interpretación del mensaje a a la reacción que estoy teniendo, como este movimiento, con mi mensaje. Eh, Uno, con la práctica y con mucho trabajo personal y con esta conciencia de por qué estoy reaccionando de tal forma o por qué me estoy expresando de tal forma, que no es fácil, se los aseguro, eh, eh, forma parte de lo que nosotros tenemos que trabajar con la parte asertiva. Yo en algún momento pensé que los gestos eh, reforzaban mi mensaje, pero si soy excesivo con mis gestos, movimiento de cejas, y los movimientos de mi cabeza, de mis manos, más bien puedo producir una distracción. Porque si yo estoy hablando de esta forma, ustedes inevitablemente van a ver mis manos. Por más de que sea, estemos remotamente, ustedes van a ver, este muchacho está moviendo las manos por alguna razón, o no lo piensan, no, pero ven que de repente estoy moviendo mucho las manos. ¿Cuál es el motivo de este movimiento? ¿Es nerviosismo? ¿Es que no estoy acostumbrado a hablar en público? ¿De dónde viene esa raíz? Tenemos que hacer un poco de introspección y de ver de dónde viene la raíz de la expresión y trabajar con esa raíz. Entonces, conforme yo fui viendo y también después de también estar midiendo en la cámara, uno pues llega a acostumbrarse uno a esta relación de que, por ejemplo, en este momento nadie tiene la cámara activada, pero sé que hay personas que están del otro lado, por decirlo así, del otro lado están recibiendo mi mensaje. Aún así, como ustedes pueden ver, yo me comunico mucho con las manos. Ya ese es mi estilo de comunicación, ese es mi estilo de facilitación. Y también he ido tomando algunos elementos de presentadores, inclusive hasta de comediantes, que he ido incorporando a mi caja de herramientas de facilitación y de comunicar mensajes para reforzar lo que quiero hacer. No es lo mismo que yo en este momento esté hablando de comunidad, de comunicación asertiva, que esté hablando de creatividad o esté hablando de gestión de proyectos, que es un tema que puede ser sumamente teórico, o de inteligencia emocional o de cualquier otro tema o de un mensaje en donde, por ejemplo, estoy comunicando una transformación organizacional, estoy comunicando un cambio en la empresa, estoy comunicándole a una persona que lamentablemente va a ser separada de la organización y nosotros también tenemos que interpretar con la inteligencia emocional cómo la otra persona, por medio de la autoconciencia de cómo me presento y cómo estoy transmitiendo el mensaje, cómo me autorregulo, porque yo perfectamente podría estarle comunicando a un colaborador que va a ser cesado de la empresa y puedo estar muy triste porque esto definitivamente es un hecho que altera la vida de la persona, pero yo tengo una responsabilidad de mantenerme ecuánime durante esta interacción. Entonces, puedo estar dolido emocionalmente por la situación, pero debo ser asertivo a la hora de comunicarlo al colaborador. O igualmente, cuando le estoy comunicando una promoción, un ascenso, un aumento de salario, igualmente mostrarme asertivo con el positivismo que la situación podría meritar, pero siempre
contenido dentro de el rol que estoy funcionando como líder, jefe, gerente, etcétera. Y pues la empatía, que la inteligencia emocional es uno de esos elementos que escuchamos oír con demasiada frecuencia, y que no es fácil de dominar, tener una autoconciencia de que sí, cuando alguien me da una retroalimentación, me pongo a la defensiva y busco defenderme. Bueno, la inteligencia emocional me llevaría más bien a estar abierto a recibir retroalimentación porque me están dando un mensaje para mejorar, pero también esa retroalimentación podría ser comunicada de una forma no adecuada, de una forma agresiva, amenazante. El hecho de que de repente a uno le digan vamos a la oficina a conversar, ya eso conlleva algunas suposiciones que podrían llevarme a la reserva. Eh, y también cuando estamos hablando con una figura de autoridad o con alguien que podría tener una influencia sobre mi destino laboral o sobre alguna área personal, pues también tenemos algunas barreras comunes que interpretamos ya con cierta predisposición, en donde podríamos tener miedo o temor al rechazo, el deseo de agradar a otra persona, particularmente alguien que puede tomar una decisión sobre mí, como podría ser un jefe o una persona que puede tomar una decisión con respecto a mí, de escogerme para un equipo, para un proyecto, o la falta de control emocional, que es las expresiones de excesivo felicidad, excesiva tristeza, excesivo enojo, que en una situación podría generarse con justa razón, pero se descontrola. Y también en la parte emocional podríamos tener lo que se llaman los sesgos cognitivos o distorsiones cognitivas que ciertamente son frecuentes, como ser catastrófico. O sea, si yo quiero comunicar alguna necesidad que tengo, por ejemplo, si estoy eh, tratando de comunicarle a mi gerencia que tengo una enfermedad, que mucha gente se lo reserva porque dice, si digo lo que pienso, si digo que tengo una enfermedad o que tengo alguna situación, lo van a tomar a mal y me van a despedir. Y todavía no he ni siquiera entrado en la situación y he interactuado y ya voy con una carga emocional que definitivamente de alguna u otra forma se va a transmitir. O por ejemplo, cuando uno lo llaman a la oficina, como un ejemplo clásico, y uno va caminando y uno dice, ¿será ¿será que me van a despedir? ¿Será que cometí un error? También nos podemos predisponer en muchas ocasiones sin razón, más que lo que nosotros asumimos de la situación. Generalizamos, es que nunca me escuchan, no voy a ser asertivo ni siquiera, porque de todas formas no voy a ser escuchado. Entonces, no importa lo que pase, me va a entender. O tratando de leer mentes o tratando de leer gestos. Hay que tener mucho cuidado. Yo sé que hay literatura de cómo leer gestos corporales. Y como les digo, eso es un arte y una ciencia y requiere cierta preparación. Y el tratar de leer con gestos o tratar de interpretar o de alguna otra forma tratar de leer la mente de otra persona por los elementos que me está traduciendo, seguro piensa que es mejor que yo. Entonces, por eso es que me está dando esta retroalimentación, porque él piensa que es mejor que yo en esta área. Entonces, no. Esta retroalimentación no es válida. Utilizo mucho en este momento la situación de la retroalimentación, estas conversaciones de uno a uno, porque es muy común en la retroalimentación nuestra reacción a la defensiva porque lo podemos percibir como un ataque. Por eso es que tanto es responsabilidad de la persona que está dando la retroalimentación hacerlo de una forma asertiva como recibir el mensaje de una forma abierta y asertiva también. Por eso es una relación, es una ecuación de dos partes. Sin embargo, yo que tengo una posición de poder o de jerarquía, tengo que tener cuidado de que hay ciertas asociaciones con mi puesto o con mi autoridad con las cuales tengo que también tener empatía e inteligencia emocional para poder llevarlas adecuadamente. Y
no hacer uso de situaciones o de emociones que no tienen que ver con la situación particular que estamos haciendo, pero que están presentes. Y, como podríamos decirlo de alguna forma, ponerse en los zapatos de la otra persona si estuviéramos en esta situación. Como les digo, no todos los mensajes pueden ser, pues, no todos van a ser positivos, o sea, dar el mensaje de que alguien va a ser despedido nos puede corresponder como gerentes o como líderes de un equipo. Esto no significa que no seamos asertivos, sino transmitamos el mensaje de una forma directa, respetuosa y honesta. Pero es una situación a la cual tenemos que hacerle frente, es un mensaje que tenemos que comunicar. Ok, voy a terminar esta parte y vamos al receso. ¿Cuáles son estos modelos de estructura de mensajes que yo les mencionaba anteriormente? Les voy a mencionar tres. Pueden ser utilizados en diferentes circunstancias. Obviamente no son herramientas que sirven para todas las situaciones o para todos los eventos. Por ejemplo, está el modelo yo, en donde yo hablo de mí principalmente y me pongo de primero en la conversación. Este es el modelo de Jamie Murphy, que habla de cuando sucede una situación determinada, yo me siento de una forma determinada, por lo cual necesito algo. Entonces, cuando sucede que alguien me interrumpe, cuando estoy en mi reporte de las 9 de la mañana, siento que pierdo el hilo de lo que estoy trabajando y necesito que por favor, durante esta hora, disminuir las interrupciones en la medida de lo necesario. O ustedes podrían poner cualquier otra necesidad, pero con este formato yo estoy solicitando algo. Yo siento, yo pienso que cuando sucede esto, y esto debe ser algo medible y algo que tenga que ver con una situación concreta, me siento de una forma concreta, por lo cual necesito una solución o una acción concreta de alguien. A la hora de mencionar yo, por eso es que se llama el modelo yo necesito que alguien más o que un grupo de personas haga algo porque de forma contraria, yo me siento de una determinada forma, que podría ser positiva, podría ser negativa. Podría ser una emoción fuerte o no, o una emoción que no me imparte tanto. Pero aquí el peso está en el yo. Yo quiero, yo necesito, yo pienso, yo creo. Y el énfasis en el yo me hace el mensaje muchísimo más personal. Y aquí estamos, como decimos popularmente en Costa Rica, marcando la cancha porque empiezo a ponerme yo de primero, lo cual no es egoísmo. Yo puedo perfectamente tener una necesidad y estoy siendo concreto, honesto y también, como dice otra expresión, al grano, con la necesidad sin ser ni agresivo ni ambiguo. Después está el modelo DESC, eh, establecido por Bower and Bower, que empieza por descubrir lo que está sucediendo de una forma objetiva, hablar de un hecho en particular. Algo está sucediendo, expreso lo que esta situación me está generando a nivel de sentimientos o emociones, o de creencias también, y solicitamos un cambio específico con relación a la situación que describimos y la consecuencia de o el acuerdo de, que puede ser positivo o negativo, si no recibimos una respuesta que esté de acuerdo con mis sentimientos, mis emociones, mis creencias o mi conocimiento. Aquí estamos describiendo una situación o un hecho que me hace sentir de una forma específica o estoy expresando una expresión en particular y solicito expresamente que haya un cambio
y cuál será la consecuencia de ese cambio, que va a ser positivo o negativo. Por ejemplo, si yo en una posición de liderazgo le solicito a un colaborador, he notado que durante las últimas reuniones has estado llegando tarde aproximadamente de unos 5 a 10 minutos. Eso es molesto porque nos atrasa y nos reduce el tiempo de la reunión que tenemos que eh, realizar, porque tenemos agendas muy llenas de situaciones que tenemos que resolver. Le solicito, por favor, llegar a tiempo, porque si esta situación se sigue dando, pues voy a tener que reportarlo a su supervisor, porque esto está afectando el desempeño del proyecto, por ejemplo. Entonces yo especifico una situación que produce, solicito un cambio y la consecuencia positiva o negativa de ese cambio. Porque también puedo decir, bueno, excelente, habías estado llegando o usted había estado llegando tarde durante las últimas reuniones. Eso resultaba molesto porque nos acortaba la reunión, teníamos que esperar. Sin embargo, después de esa conversación que tuvimos, ya no hubieron más llegadas tardías, entonces excelente. Y puedo también, es muy importante y es algo que también es muy común, lamentablemente, compartir con los colaboradores solo cuando hay algo negativo que compartir o una retroalimentación negativa. Y no compartimos cuando alguien hace algo bien. Hay que tener un balance entre ambos. Y la comunicación no violencia de Rosenberg habla de, tengo una observación sin juicio. Esto está pasando. Puede ser de que sea algo indirecto, no necesariamente relacionado conmigo, pero detecté algo. Esto me produce un sentimiento real. Por ejemplo, estoy viendo que hay alguien que está sufriendo una situación de acoso. No estoy siendo directamente afectado por eso, pero eso me produce el hacer algo, el accionar algo con esa situación. Tengo una necesidad de hablar de esto, porque puede ser que la persona sea una persona cercana o no, pero sé que hay una situación anómala que se está. Y cuando le estoy comunicando a una persona encargada, ya sea de recursos humanos o por el medio que tenga la empresa sobre la situación, hago una petición clara, por favor hagan algo al respecto y tener el acuerdo. Entonces, como ustedes pueden ver, hay una descripción clara de lo que yo quiero, necesito o creo. Hay una descripción clara de cómo eso me hace sentir, qué necesito con respecto a la situación y depende del modelo, tenemos una consecuencia o una solución o una petición clara de lo que necesito. Entonces, estoy viendo las preguntas y cómo controlo mis gestos, que hablan más que mis palabras. Bueno, eso lo habíamos hablado anteriormente. Eh, Reitero, no es fácil. Y también nuevamente uno tiene que ver la situación, ¿verdad? Hay situaciones que nuevamente yo puedo considerar incómodas, como por ejemplo darle una amonestación a un colaborador o a una colaboradora. No es una situación cómoda, puede ser que la persona no lo reciba de la mejor manera, pero debo estar en la posición de transmitir el mensaje de la mejor forma y de una forma asertiva, sin dejar de que mis emociones gobiernen mi mensaje, porque tenemos una tarea que cumplir y eso es importante. Van a ser, faltan un par de minutos para las 6 de la tarde. Vamos a hacer el receso de la sesión, por lo cual vamos a tener unos 15 minutos aproximadamente. Podemos volver a las 6:15 para continuar y terminar con la charla y darles espacio también para sus preguntas. Entonces, doctora Yajaira, volveríamos a las 6:15. Vamos regresando.
para continuar. También esto es asertivo, yo trato de no asustar a la gente cuando no regresa de un receso, porque a veces las personas pueden estar distraídas y de repente oyen una voz y puede resultar no agradable. Y me ha pasado cuando uno está entrando a alguna reunión y está esperando que alguien entre, y normalmente ahora las plataformas ya no tienen un sonido que avisa cuando alguien entra. Entonces tiende a producir un poco de susto cuando alguien entra y uno está viendo en otra pantalla o algo mientras está esperando y resulta una sorpresa poco agradable que de repente alguien hable y uno no lo está esperando. Eh, Vamos a continuar con el tema. Eh, ok, esto es uno de esos temas sensibles con relación a la asertividad y la gestión del conflicto, porque como lo he mencionado anteriormente, no todas las situaciones en las que vamos a tener que comunicar un mensaje, este mensaje va a ser bueno o agradable para la persona que lo recibe. O estamos siendo intermediarios en un conflicto entre dos o más personas, o podemos inclusive estar involucrados también nosotros o nosotros mismos en un conflicto. Sin tomar bandos, cada quien puede tener su opinión y su criterio que puede tener una diferencia con otra persona. Eso no me exime y no exime a la otra persona de ser asertivo. Sin embargo, y esto es muy importante, yo soy responsable de mis acciones y puedo controlar mis acciones. Por ende, podemos poner las reglas del juego a la hora de, a pesar de estar en un conflicto, como portarnos de una forma, primero, profesional y segundo, respetuosa y tercera, asertiva. Pero no podemos controlar las acciones de la otra persona. E inclusive podríamos cortar la situación si la situación inclusive no está teniendo un resultado positivo o un resultado que por lo menos sume a la situación que se necesita solucionar. Y en algunas ocasiones no todo conflicto se soluciona, sino que se llega a un acuerdo en donde por lo menos se busca no generar más roces o no generar más situaciones incómodas o problemáticas. Entonces, no todas las situaciones se van a resolver positivamente, pero lo que transcurre durante la situación, particularmente en entornos profesionales, tiene que tener profesionalismo y tiene que tener respeto. Y, como estamos viendo, estamos adquiriendo herramientas para ser asertivos y comunicar de forma clara, respetuosa y honesta lo que sentimos, lo que pensamos, lo que creemos con respecto a una situación o con algo relacionado con mi persona. Y esto es claro y es evidente. O sea, no debo eh, socavar mi posición solo por ser asertivo. No, la asertividad tiene que ver con claramente comunicar mi posición de una forma respetuosa, pero no significa no defender una posición o no comunicar claramente una situación. Entonces, eh, en particular, hay dos cosas que debemos, según este modelo de Thomas Klisman, que es una herramienta de diagnóstico y análisis de estilos de manejo de conflicto, que se basa en dos dimensiones. Tenemos la dimensión de la asertividad, que es qué tanto una persona defiende sus propios intereses, necesidades y opiniones. Nuevamente, yo o que otra persona está defendiendo su posición, sus propios intereses, sus propias opiniones, sus propias creencias. Y cuando está en un nivel bajo, no lo defiende, o sea, socava su posición, o va a alta, que es defiende con claridad y firmeza. Nuevamente, yo defiendo mi posición, defiendo mi opinión, defiendo mi criterio de la forma más objetiva posible, pero dentro de los objetivos que soy como persona, con claridad y firmeza. Nuevamente, defender mi posición, a pesar de que entre en conflicto con la posición de otra persona, no significa que yo estoy produciendo un daño, es que tenemos una diferencia que yo defiendo y sostengo con claridad y firmeza
con claridad y firmeza, perdón, desde la asertividad, como lo vemos acá. Y la segunda posición es la cooperación, porque al final, si yo quiero resolver un conflicto, tengo que cooperar con otra persona. Puede ser a nivel de necesidades, puede ser a nivel de solucionar encontrar una situación, una solución a un problema o simplemente alinearse con cómo debemos enfrentar una situación o cómo debemos enfrentar una relación laboral que tiene que darse. Que la cooperación mide o establece que tanto una persona está dispuesta a colaborar para satisfacer, perdón, las necesidades de la otra persona. Entonces, va de baja a que no me interesa eh, cooperar junto con la otra persona, a alta, en donde, y esto es muy importante, va alta en su enfoque al beneficio mutuo. El hecho que yo busque colaborar con otra persona no significa que yo voy a darle toda la colaboración mía para que gane la otra, sino que es una situación de ganar-ganar, que en la mejor de las circunstancias debería ser la resolución de todos los conflictos, una posición de ganar-ganar, o por lo menos que no sea perder-perder, pero por lo menos en la mayoría de las situaciones buscar una posición de ganar-ganar. Este es un cuadro comparativo de ver las diferentes combinaciones. Como por ejemplo, si yo quiero competir, pues velo por mis intereses y coopero y no coopero, porque aquí tengo una cooperación baja. Entonces, lo que busco es, impongo una solución propia que me conviene a mí y se prioriza el resultado para mi persona, porque no estoy colaborando. Entonces, como no coopero, velo por mis intereses. ¿Qué es lo que pasa? Que esta situación podría ser útil en crisis, en decisiones rápidas o en defensa de valores, en donde verdaderamente yo no puedo dejar pasar algo. O yo como en una jefatura estamos enfrentando una situación de crisis, un cliente nos escaló, un cliente tiene alguna satisfacción muy grande con un producto o servicio o resultado que que nosotros hemos entregado, y aquí no, lo que necesito es comunicar claramente que necesitamos hacer algo. No es colaborar, es comunicar que necesitamos hacer algo y hacerlo rápido. ¿Por qué? Porque la situación lo amerita. Evitar. Evitar tiene una asertividad baja y tiene una cooperación baja. ¿Qué es lo que pasa acá? Se ignora el conflicto o se posterga. Entonces, no lo resuelvo, no lo resuelvo, no lo resuelvo. No busco defender mi posición, pero tampoco busco cooperar. Entonces, dejo la situación de lado, la postergo y la situación sigue generándose, el conflicto sigue generándose y no se resuelve. ¿En qué situación no debemos entrar? No es necesario o no se considera eh, que valga la pena entrar en una resolución de conflicto. Cuando son conflictos menores, diferencias de opinión que no son relevantes, que no cae una falta de respeto, en donde haya falta de preparación o baja relevancia. O sea, no vale la pena y no vale el esfuerzo entrar en toda una resolución de conflictos si de todas formas no es relevante dentro del ámbito profesional o no tiene una importancia o en este momento no estoy preparado para enfrentarme a esa situación de forma emocional o de forma estratégica. Acomodar el conflicto, tengo una baja asertividad, nuevamente no estoy velando por mis intereses, pero tengo una cooperación alta. O sea, lo que quiero es una situación de ganar-ganar. Acomodo un poco, no tengo una posición rígida ni tampoco estoy amurallado, por decirlo de alguna forma, con respecto a lo que yo estoy solicitando, pero voy a acomodar a la otra parte. Entonces, cedo un poco y ganamos ambos. Cada uno con su puesto relacionado. Una Nos relación. movemos y nos damos cuenta Tenemos que una persona que tiene el audio activado. los flujos libres de efectivo que tienen diferentes efectos de combinación, y como el valor de la empresa es el valor presente de los flujos Doctor, libres de ¿usted me podría ayudar? efectivo, empezamos entonces Era la a visualizar
efectos potenciales que tienen estos diferentes temas sobre lo que es las capacidades fundamentales de los. Vean lo que estamos llegando. Estamos llegando a concluir Eh, que un análisis de riesgos, primero, no es un análisis la persona de apellido exhaustivo de Ramírez, todos por los riesgos favor, del mundo. tiene el micrófono Son activado. los riesgos que nos afectan. Pero estamos diciendo que hay una serie de riesgos que estamos preveyendo que se van a materializar hacia el futuro, que deberían ser parte Sí, de cualquier análisis estructurado de riesgos que una empresa fundamentalmente está haciendo. Y lo que estamos nosotros comunicando aquí es, cuando usted trate de modular, perdón, de modelar la comprensión del efecto de un riesgo, esa modelación. ok, gracias. Eh, ahora buscamos colaborar. Tengo nuevamente, estoy defendiendo mis intereses, mis necesidades, mis preferencias, mis gustos, pero también quiero colaborar con la otra persona para solucionar el conflicto. Entonces estamos buscando activamente una solución que beneficie a ambas partes. Sí, yo tengo mi posición, sé que la otra persona tiene su posición, no estamos de acuerdo, pero vamos a buscar algo que nos beneficie a ambos. En este caso es cuando se desea una solución duradera, innovadora o de alto compromiso. Hay situaciones que hay que resolver. En el ámbito profesional, laboral o personal, hay situaciones que hay que resolver y que hay que buscarles una solución para que el conflicto no se siga perpetuando. Entonces, a pesar de que yo defiendo mis intereses, también puedo buscar ceder un poco y colaborar, en este caso, para llegar a una solución. Y ya definitivamente el ceder es una asertividad moderada y una cooperación moderada. Estoy colaborando, pero la verdad en realidad no estoy tan colaborando tanto, sino que estoy cediendo porque mis intereses no los quiero soltar, mis necesidades no los quiero soltar, pero sé que necesito buscar una solución, que buscamos una solución, pero no estoy tan convencido, pero la necesitamos. Necesitamos una solución intermedia, básicamente, una solución parcial. No lo estoy dejando ir del todo, pero sé que algo hay que dejar ir. Entonces, ya estos serían conflictos con tiempo limitado que en algún momento alguna de las variantes de la situación ceden o desaparecen, o que la importancia no es tan vital. Entonces, si hay una situación de ceder un poco con eso. Esto nos ayuda a establecer la importancia de llegar a una solución y qué tan dispuesto o dispuesta estoy a verdaderamente cooperar junto con la otra parte o partes. De preferencia ojalá sea solo una, porque si son varias, complica un poco porque podría tener relaciones de colaboración diferentes o inclusive bandos que no favorecen a obtener una solución concertada. Pero definitivamente, cuando somos asertivos, reconocemos qué es lo que siento, qué es lo que pienso, qué es lo que me gusta, qué es lo que me parece y no me parece, y nuevamente tener una posición. Tener una posición y un criterio nuevamente no es negativo. El comunicarlo de una mala forma sí es contraproducente en una situación, particularmente una situación de conflicto como podrían existir varios. Ahora bien, ya vamos a entrar a otro plano, que es el plano digital. Ahora hay video, ahora hay chats, ahora hay mensajería instantánea, eh, ahora hay múltiples aplicaciones que nos permiten expresarnos por medio de imágenes, de videos, de gráficos y de diferentes medios como los iconos o los famosos, las caritas felices, los pulgares arriba, los pulgares abajo, que podrían tener significados diferentes dependiendo de quién los lea y cómo se interpretan. Yo en lo personal y en lo profesional no considero que sea apropiado utilizar plataformas personales para comunicaciones formales de trabajo, por ejemplo.
Cuando nuestros trabajos no consideran una plataforma como WhatsApp o Telegram o algún tipo de mensajería para comunicar aspectos de trabajo, utilizarlos para aspectos de trabajo. Eso nos permite tener una formalidad de que haya un respaldo formal de una conversación o decisiones que se tomen en eh, relación con asuntos profesionales. Y hay que tener cuidado con las herramientas que estamos utilizando. Lamentablemente ha pasado que, y lamentablemente lo he visto, como herramientas en donde están personas de trabajo, se transmiten mensajes que no son adecuados para un contexto profesional, pero se está usando una herramienta que no es autorizada por la empresa para transmitir mensajes. Entonces hay una delgada línea de lo apropiado o no apropiado en este caso. Yo en lo personal y en lo profesional no lo recomiendo y por lo general las organizaciones tampoco lo recomiendan y prefieren utilizar sus canales oficiales de comunicación. Eso es importante porque forma parte de la asertividad utilizar el canal correcto. Ahora, en canales escritos, tenemos que tener cuidado con los problemas del texto plano, que no tienen expresividad, que no se percibe un tono o una intención o que contiene el riesgo alto de ser malinterpretado. Por ejemplo, si me estoy comunicando con emoticones, por ejemplo, caritas felices, manos arriba, manos abajo, etcétera. Eso está abierto a interpretación. Es ambiguo porque puede haber estoy elevando el nivel de subjetividad. Entonces, eso debe evitarse. Y también aquí hay un término un poco como un anglicismo que se llama de net etiqueta o de etiqueta digital o de en internet que debemos cuidar, particularmente cuando estamos hablando de correos electrónicos. Los correos electrónicos son probablemente la forma más adecuada y formal de dejar por escrito, por lo menos en blanco y negro, un mensaje y una intención. Entonces, tiene que quedar un asunto claro, porque lo primero que lee una persona cuando está revisando su correo electrónico es el título, el asunto del mensaje. He visto asuntos largos que probablemente una persona no lea completamente o asuntos muy pequeños que no me permiten saber de qué es el correo electrónico, si es que estoy filtrando por las cosas que creo o necesito trabajar primero si estoy priorizando. Eh, Hay un asunto que forma parte de ya la cultura de la mensajería en Internet y de los correos electrónicos también, que las mayúsculas significan que estamos gritando, se está utilizando un tono fuerte. Eso también debe evitarse porque normalmente se interpreta así. El uso de emojis también debería evitarse en comunicaciones formales. Yo he visto personas que usan frases en la firma de su correos electrónicos. No voy a emitir un juicio de valor que tan adecuado o que no tan adecuado sea. Yo formalmente no lo uso, pero hay algunas personas que buscan tal vez expresar un mensaje o parte de su individualidad con algún mensaje en su firma. Yo en particular lo respeto, pero no lo comparto, porque nuevamente es un medio de comunicación formal y también, por ejemplo, tener una firma adecuada. Hay que tener mucho cuidado a la hora de contestar un correo o de enviar un correo electrónico. Uno de los mejores mensajes cuando empecé con mi pequeña empresa, que me lo dijo un amigo muy cercano, fue: Alonso, nunca tome decisiones enojado, ni nunca tome decisiones muy feliz. ¿Por qué? Porque nuestro estado de ánimo influencia nuestras decisiones y también en un momento dado nos podía llevar a decir cosas o a emitir criterios o comentarios o opiniones que en algún momento con esa visión un poco nublada
por nuestras emociones, podríamos después lamentar o podríamos decir cosas que no sean adecuadas para el entorno profesional. Entonces, si por alguna situación nosotros recibimos un mensaje que nos provoca alguna emoción muy fuerte, es mejor dejarlo de momento, respirar, gestionar un poco nuestras emociones y después escribir la respuesta. Principalmente cuando estamos percibiendo el correo electrónico como un ataque. La asertividad tiene que darse en calma, no influenciado por emociones fuertes, porque si no hay una distorsión de cómo estoy recibiendo el mensaje. Si lo estoy percibiendo como una amenaza, voy a responder al mensaje como amenaza que estoy percibiendo y no voy a ser claro y puedo escribir un correo súper largo tratando de explicar la situación o de justificarme, o con un tono que sea completamente desproporcionado para la situación. Y con una perspectiva un poco más fresca y calmada, vamos a responder de una forma acorde a la situación. Nuevamente, parte de la inteligencia emocional y de la comunicación asertiva es cómo recibir los mensajes. Y las emociones, como humanos que somos, como personas que somos, las tenemos, pero está en nuestro autocontrol y en nuestra gestión emocional no responder inmediatamente. Da muy malos resultados. Y también la rapidez con la que respondo o con la rapidez con la que estoy esperando una respuesta. El hecho de contestar rápido o el durar en que alguna persona no conteste un mensaje o un correo no necesariamente significa que mi mensaje no está siendo considerado o no es importante o no se le está dando el lugar apropiado. O que la demora no necesariamente significa indiferencia, puede ser que la persona esté muy ocupada. Hay que tener cuidado con los juicios de valor cuando uno está tratando de comunicar algo. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que también hay sentidos de urgencia. Si yo necesito que alguien me colabore con un correo electrónico, pues hay que hacer los seguimientos adecuados y si tenemos una fecha límite, pues utilizar las herramientas que están en nuestro alcance para cumplir nuestros objetivos. Pero que alguien nos conteste rápido o lento, hay que considerarlo, hay que balancear. Inclusive, yo una vez, y les cuento una experiencia personal, estuve hablando con una persona a la cual necesitaba una respuesta por medio de un correo electrónico y la persona me contestó que si yo pensaba que ella tenía tiempo, esta persona, para leer correos. Lo cual no me parece una respuesta adecuada, pero fue la respuesta que recibí. Y yo, bueno, es que yo necesito una respuesta suya por correo. Tenga tiempo o no tenga tiempo, es algo que yo necesito. Obviamente, si yo contesto de esta forma, empeoro la situación, pero yo necesito cumplir con mi objetivo. Entonces, claramente hay que hacer un balance entre lo que estamos viviendo, lo que buscamos solucionar, lo que buscamos comunicar y la respuesta que necesitamos. Ahora bien, este va a ser como el último tema que vamos a tocar, que ahora es extremadamente común en equipos multiculturales y que están relacionados y que están ubicados en diferentes y que colaboran y se comunican. Número uno, probablemente en un lenguaje secundario, no el nativo de ninguno de los involucrados, normalmente en inglés, en diferentes zonas horarias y en diferentes países. Por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de estar en un equipo con personas de Brasil, de China y de Costa Rica. Cuando nosotros entrábamos a trabajar a las 7 de la mañana, la gente de China estaba terminando su día laboral. Y las personas que trabajan o que trabajaban en Brasil estaban 3 horas adelante de Costa Rica. Entonces, por ejemplo, si yo ponía una reunión a las 9 de la mañana, las personas de Brasil estaban almorzando. Entonces tenía que ser consciente de esas situaciones culturales y también de que estábamos hablando un lenguaje secundario para todos, no el nativo, sino el segundo idioma, o dependiendo de los números de la cantidad de idiomas que hablan las personas, pero digamos que sea el segundo, con un objetivo en común, que era el trabajo que estábamos haciendo en equipo en ese momento,
y con diferencias culturales que son evidentes entre nosotros. Inclusive había una persona de Europa del Este también, que también estaba en otra zona horaria diferente. Entonces, es muy importante y es excesivamente relevante el hecho de considerar la diversidad cultural y la ética a la hora de comunicarnos, porque yo puedo estar seguro de el mensaje que estoy transmitiendo, las palabras que estoy utilizando dentro de mi contexto. Recuerden que mi contexto sociocultural me define y me determina. Puedo ser consciente de mi trasfondo cultural y de mi situación social, pero eso no significa que toda la gente que colabora conmigo comparte las mismas características. Y más aún, si estamos hablando de personas que están en otro país, más aún hay que tener una sensibilidad cultural hacia el mensaje que estamos transmitiendo. Entonces está el modelo de Hall, que habla sobre la comunicación intercultural como una herramienta fundamental para comprender las diferencias culturales que existen y que son muy relevantes y que podrían llevar a malos entendidos que podrían o no solucionarse de forma positiva Allá tenemos abrazo con que está relación allá a la la situación, al licenciada. objetivo que estamos alcanzando. Entonces, dentro de este contexto, tenemos eh, comunicación, tenemos interpretación de mensajes y tenemos interacción social dentro del contexto profesional y dentro del contexto personal también, en donde consideramos dos cosas: el concepto de alto o bajo contexto cultural y la teoría de la proxemia, que es el uso cultural del espacio personal. No sé si ustedes alguna vez, yo una vez estuve viendo una imagen en Finlandia, que en Finlandia, perdón, se respeta mucho el espacio personal, que inclusive cuando las personas están haciendo fila para el tren o el bus, manejan una distancia como de 2 metros entre persona y persona, porque culturalmente es sumamente respetado el espacio personal individual. Tanto es así que inclusive en una fila, la distancia es bastante notoria entre persona y persona. Características de este país. Eh, Y esto también se traduce a cómo nos estamos comunicando, la distancia que manejamos en una situación de intercambio y de comunicación que afecta definitivamente el contexto en el que nos estamos comunicando, el mensaje que estamos transmitiendo y que verdaderamente estamos siendo tan asertivos considerando la posible interpretación de la persona que nos está escuchando y su posible respuesta también. Entonces, y ahorita voy con las preguntas que veo que creo que hay un par. En culturas de alto contexto, la comunicación depende menos de las palabras y más del contexto, el contexto en el que estamos. No es lo mismo hablar en el trabajo que hablar en una reunión social. No es lo mismo hablar en una reunión de ejecutivos que en una reunión de trabajo de un equipo. Y es muy importante cuidar el tono, el lenguaje corporal, la historia compartida de las personas que se están comunicando y las normas sociales, que incluyen jerarquías, respeto a la autoridad, etcétera. Hay que tener cuidado de dar por un hecho que el receptor entenderá el mensaje implícito, porque si estamos en un país o interactuando con una persona que viene de un alto contexto, perdón, no debemos asumir. Y este tipo de contextos, valga la redundancia, valoran la armonía, el respeto, la tradición y las relaciones duraderas. Por ejemplo, países como Japón, China, Corea, para los que hemos practicado taekwondo, por ejemplo, hemos estado, en mi caso particular, cómo se interpreta el respeto, por ejemplo, a nuestro profesor de taekwondo en la relación de maestro-alumno, por ejemplo. Es una relación en donde yo estoy, el maestro tiene una responsabilidad con su alumno
y el alumno tiene una responsabilidad de respeto hacia su maestro, es una relación mutua de respeto. Sin embargo, estoy en una clase. De hecho, siempre me llamó la atención y de hecho hice la pregunta que uno no va a practicar taekwondo, uno va a una clase de taekwondo. Y eso es parte del contexto cultural que tiene este deporte, que también es un arte marcial y un deporte, dependiendo de las prácticas que uno tenga o a la escuela a la que uno forme parte. Pues este es un ejemplo de cómo la comunicación permea las comunicaciones que tenemos. Y en Latinoamérica, también menciono, después de Corea, los países árabes, Latinoamérica y algunas regiones de África, se considera que en el alto contexto hay comunicación que es implícita, indirecta, sugerente, el valor de la palabra es el mensaje va entre líneas, la relación con el tiempo es flexible, la importancia de las relaciones es alta, se construyen relaciones antes de negociar y el lenguaje no verbal es muy relevante. Eh, en países como Japón, por ejemplo, es muy importante el contexto social y es muy importante el contexto cultural. De hecho, yo formé parte de una organización que tenía una guía para personas que iban a viajar a otro país, que incluía sugerencias y aspectos importantes que considerar a la hora de viajar a determinado país para no incurrir en errores de no tener una sensibilidad cultural. En la relación del trabajo en Japón es muy particular. El trabajador en Japón tiene una consideración muy particular que en Occidente, o sea, en América, no compartimos. Entonces debemos tener cuidado a la hora de considerar la importancia del trabajo en Japón, que es altamente sacrificado y que tiene mucho en juego, no solamente en el contexto profesional, sino en el contexto social también. Y tenemos las culturas de bajo contexto, en donde la comunicación está más basada en el contenido explícito, o sea, lo que directamente estoy diciendo. Son sociedades que dentro de nuestro enfoque, particularmente en Costa Rica, son muy directas. Entonces a veces decimos, es que esta persona es muy directa para decir las cosas. Culturalmente se considera que en nuestro país no somos tan directos y de hecho consideramos extraño que una persona sea directa. Por lo menos haciendo una generalización, que las generalizaciones son a veces no adecuadas, pero tampoco podemos vivir sin ellas, dice una frase, y a veces nos incomoda cuando las personas son excesivamente directas. Bueno, hay lugares en donde culturalmente, hablaba con una excompañera de la universidad que va para los Países Bajos, en donde, por ejemplo, las personas de los Países Bajos son muy directas. Entonces, eso no debería interpretarse como que es una falta de respeto, es que son muy directos a la hora de comunicar el mensaje. Claro, hay contextos que hay que tomar en consideración. Entonces, aquí se espera que todo sea explícito, con claridad, sin depender de de suposiciones contextuales. No importa la situación en la que estoy, es lo que digo y también como lo digo, pero se espera que el mensaje sea directo, claro y al grano. Y se valora la eficiencia, la claridad, la lógica y los contratos, los acuerdos. Es muy importante dentro de estos contextos cuando se llega a un acuerdo y se espera que el acuerdo se cumpla. Entonces la comunicación es directa, clara, es literal. Hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, cuando estamos hablando en inglés con una persona de Estados Unidos. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de decir, tuve la oportunidad de viajar a Estados Unidos y estaba en una convención, ya estaba un artista y al artista yo le pregunté, ¿puedo tener, era una impresión, ¿puedo tener tal cosa? Era una impresión. En español no suena tan extraño decir, bueno, puedo tener esto. Mi amigo norteamericano
me dijo, puede tenerlo si lo paga. Porque el hecho de decir, can I have it en inglés, puedo tenerlo, significa que es como que yo lo agarro y ya lo hago mío. Lo tomo y lo hago mío. Lo puedo tener, es mío. La expresión está siendo mal utilizada. O sea, puedo comprar esto, es una expresión más adecuada que si lo puedo tener. Porque el tenerlo significa posesión. Por ende, significa que yo le estaba pidiendo que si yo podía tenerlo literalmente. Por eso hay que tener cuidado cuando, dentro de en contextos como en negocios en Estados Unidos, que tener cuidado con las traducciones que son muy literales de inglés a español y también con las expresiones. El valor de la palabra es alto, lo que se dice es lo que se quiere decir. La relación con el tiempo es lineal, puntual. La importancia de las relaciones es baja porque lo que importa es lo que se negocia y después la relación, ¿verdad? Y el lenguaje no verbal es relativamente menos relevante, pero no deja de ser importante. Porque lo importante es lo que yo digo. Lo que digo. Entonces, en culturas de alto contexto, como nuestro país, una comunicación demasiado directa puede parecer justa o agresiva. Yo creo que eso es más que evidente en nuestro contexto cultural. Aquí la asertividad debe ser matizada con cortesía implícita. O sea, debemos ser corteses, directos, pero corteses, aunque sea implícitamente hablando. En culturas de bajo contexto, la comunicación indirecta puede parecer evasiva o poco clara, porque no me está hablando. ¿Cuál es la razón por la cual no está siendo directo? Es lo que se preguntaría a una persona dentro de este contexto. Y dice, aquí se valora la asertividad directa y estructurada. O sea, estoy diciendo lo que estoy diciendo y soy directo con el significado que estoy dando a entender. Las culturas de contexto cercano tienen más comodidad con la proximidad física, el contacto visual y el tacto. Sin embargo, eso ha ido cambiando con los años. Entonces, hablamos de contextos donde la gente podría ser más cálida, más cómoda con la proximidad física, que no necesariamente significa que vamos a estar a 10 centímetros de cercanía. Esto ha ido cambiando. Entonces hay que conocer el contexto en el que estamos, a pesar de que se generaliza en Latinoamérica y en otras regiones hay una mayor comodidad con la cercanía, pero no hay que generalizarlo. Siempre cuando hablamos desde el punto de vista de la asertividad tenemos que ser congruentes con lo singular de la situación en la que estamos. Y las culturas de contacto lejano, como este país de Finlandia, existe un mayor, muy alto respeto por la distancia física, menor contacto visual prolongado, porque podría ser una señal de amenaza. De todas formas, estemos donde estemos, principalmente si estamos hablando con alguien que no corresponde necesariamente con nuestro contexto cultural, pero sí compartimos un contexto profesional, es investigar la cultura con la que vamos a interactuar, adaptar el estilo de comunicación, el tono, el grado de exactitud, el uso de los gestos, como por ejemplo, yo en este caso sé que estoy hablando con personas de una profesión en particular. Si estoy hablando con personas de cierto nivel de escolaridad, etcétera, el nivel de lenguaje tengo que cuidarlo, por ejemplo, y de preferencia debería ser facilitar un tema con lenguaje accesible para todos, sin importar el contexto. Observar y escuchar atentamente antes de asumir, por favor, nunca asuman. Es un consejo bastante útil no asumir, porque el asumir induce a errores. Siempre preguntar con respeto y validar percepciones si hay dudas. Ante la duda, prudencia. Y yo uso el dicho al revés, es preferible pedir permiso que pedir perdón. Entonces es mejor aclarar, preguntar y estar seguros, particularmente en contextos profesionales. Ser claro sin ser confrontativo y ser respetuoso sin ser evasivo, porque hay situaciones que hay que mejorar. Voy con las preguntas que estaban en el chat. Eh,
Bueno, tenemos, favor, responder la encuesta de calidad del curso, por favor, de la charla. El registro se realiza por medio de la charla, ¿correcto, doctora? O con Correcto, el... así es, ya queda registrado. Ok, entonces, por Las favor, per- llenen la Nada más, encuesta. Alonso, Ujú. disculpa, nada más ahí, las personas que no están registradas en Zoom con nombre y apellidos, no sería posible otorgar un certificado. Entonces, eh, Por por eso es favor. importante que se registren con nombre y apellidos porque no sabemos quiénes son. Gracias. Y también hay personas, me ha pasado, que se llaman igual. Entonces, necesitaba realizar una consulta, me estaba hablando y eso me picó la cabeza y me rasqué y vieras, y me dijo que no le puse atención y se fue enojado. Nuevamente, y este es un caso muy interesante, eh, como para ir cerrando. Nosotros somos responsables de nuestras acciones, nosotros tratamos de ser lo más asertivos, responsables con nuestro mensaje, claros con nuestro mensaje, claros con nuestra intención, pero no podemos controlar al 100% la reacción de la otra persona. Por ejemplo, el hecho de que haga esto y de repente tengo alguna incomodidad o algo, y si una persona interpreta eso inmediatamente, como no me está poniendo atención, me voy, el, la interpretación del gesto está sobre la carga de la otra persona, en este caso en particular. Entonces, ¿somos responsables de de nuestra forma de comunicarnos? Sí, pero no podemos controlar al 100% las reacciones o las interpretaciones de las personas. A veces podemos ser ciertamente muy claros y las personas pueden tener interpretaciones aún así de lo que decimos, pero en esos casos, particularmente en contextos profesionales, respaldarse por escrito, de ser necesario. Hay una expresión que yo aprendí cuando trabajé en un call center hace muchos años que decía que lo que no estaba escrito no existía. Entonces, por ejemplo, si el cliente colgaba antes de yo terminar la llamada, yo ponía en mi respuesta en el sistema, el cliente colgó antes de que yo pudiera terminar la llamada para que calidad lo interpretara que yo colgué. Entonces, muchas veces cuando damos retroalimentación, algún mensaje hay que respaldarlo por escrito. No está de más y ayuda mucho. Muchísimas gracias a todos y a todas por su participación. Me alegra mucho poder compartir con ustedes y espero que esta charla haya sido de su provecho. Doctora, la dejo para el cierre. No, muchísimas gracias a usted, Alonso, por la excelente presentación. Gracias a todos los participantes. En agosto tendremos nuestro próximo webinar que habla sobre fundamentos de proyectos, gestión de proyectos. Y sin más que decir, pues les deseo una buena noche. Muchas gracias. La grabación va a estar compartida en canal de YouTube por si gustan volverla a revisar. Muchísimas gracias por haber participado en esta actividad. Le invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, donde podrá encontrarnos como Colfar CR. Somos el Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica.